Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa. Tú decides, dedicado, como siempre les digo, a reflexionar sobre la realidad cubana, pero también a invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba, ¿no? Una acción, un camino que tiene como único protagonista al pueblo cubano, ¿no? A esa nación cubana que vive dentro y que vive fuera de la isla y que tanto dentro como fuera de la isla, pero sobre todo en las calles de Cuba, ha estado muy, pero muy activa. Estuvo durante este mes de julio y continúa, a pesar de la represión tan terrible que enfrentamos los cubanos dentro de la isla cuando nos atrevemos a decir lo que pensamos, ¿no? Pero adivinen, el pueblo entero, ¿no? Cientos de miles de cubanos no solo se atreven a decir lo que piensan, sino que salen a las calles a reclamarlo. Y la respuesta de esta dictadura cada vez más brutal, cada vez más violenta, pero también cada vez más bruta, en lugar de abrirse, en lugar de someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía que quiere salir de la crisis y para salir de la crisis necesita los derechos, necesita la libertad, en lugar de abrirse a la participación ciudadana, lo que han hecho es aplastar o tratar de aplastar los deseos y las demandas más profundas y más justas del pueblo cubano. Demandas que están ahí, que van a continuar ahí, porque las condiciones que generaron el 11 de julio continúan intactas y por tanto un nuevo 11 vendrá muy pronto y esperemos que vendrá todavía con efectos más definitivos, ¿no? Que nos escuchen, ¿no? Que nos escuchen los que están en el poder y comiencen a someterse a la voluntad de ese pueblo que simplemente está pidiendo el acceso a los derechos, que simplemente está pidiendo libertad. ¿Libertad para qué? Para poder tomar las riendas de su propia vida, para tomar las riendas de nuestra nación y construir el país que podemos como cubanos construir, ¿no? Tantos y tantos buenos cubanos que han salido a las calles en estos días o que llevan años trabajando por la libertad de Cuba, ¿no? Por una Cuba próspera, por una Cuba feliz. Personas como Félix Navarro, de quien quiero conversar el día de hoy. Félix Navarro es el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix Navarro fue prisionero político de la causa de los 75, fue uno de los líderes del proyecto Varela. Félix está en prisión desde el día 12 de julio, cuando fue detenido por agentes de la seguridad del Estado, desde el día 22 de agosto, luego de haber pasado por el COVID, estando en prisión en todos estos días. Ni su esposa Sonia, ni su hija Sailí Navarro han podido verlos, nadie ha podido ver a Félix Navarro. Reportaron las autoridades el tiempo que ellos dicen que tuvo COVID, estuvieron reportando partes médicos desde hace ya varios días, fue trasladado a la prisión del Combinado del Sur en Matanzas y desde el día 22 de agosto Félix Navarro está en huelga de hambre, plantado en huelga de hambre, exigiendo su libertad, porque no hay una sola razón para mantener a este héroe cubano dentro de la cárcel. Desde el 22 de agosto, Félix Navarro, que tiene 68 años, que es diabético, que es hipertenso, que acaba de pasar una infección de COVID-19, desde el día 22 de agosto, Félix Navarro está incomunicado. Su familia está, por supuesto, desesperada. Su esposa y su hija, Sailí Navarro, estuvieron ayer intentando que las dejaran verlo en el Combinado del Sur, en Matanzas, y yo quiero que ustedes escuchen la conclusión de Sailí Navarro, luego de salir del precinto policial de la cárcel que es el Combinado Sur. Escuchemos lo que dijo Sailí.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió ayer, 1 de septiembre, del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre. Juntos a Ailí, exigimos prueba de vida de Félix Navarro, a favor del cual ya se solicitó una medida cautelar de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos muy pronto tener esa respuesta y, por supuesto, su libertad inmediata. Como estamos esperando la libertad inmediata, exigiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer, que no nos confundamos por la información que voy a dar a continuación. José Daniel Ferrer está desaparecido porque nadie ha podido verlo. Nadie de su familia ha podido verlo. Ninguna persona confiable ha podido verlo más allá de las informaciones muchas veces contradictorias que dan las autoridades sobre su paradero. José Daniel Ferrer, que tiene 51 años, que cumplió 51 años estando detenido, que la vez anterior fue no solamente detenido arbitrariamente, acusado falsamente, sino además fue torturado y tememos que esté siendo torturado también en este momento. José Daniel Ferrer continúa desaparecido después de haber sido detenido el día 11 de julio. A su familia le dijeron en algún momento, en uno de esos rumores que salen de las prisiones cubanas, que le habían visto semidesnudo, sin pertenencia alguna, en condiciones crueles, en condiciones inhumanas, siendo conducido desde el penal de Mar Verde a paradero desconocido. Nunca hemos tenido confirmación de que estuvo en el penal, en la prisión de Mar Verde, y ahora tampoco sabemos cuál es el paradero hacia el cual este rumor dice que lo están enviando. Tanto para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, como para Félix Navarro, es fundamental, es urgente que se levanten las voces de la comunidad internacional. Se ha hecho en alguna medida desde el Parlamento Europeo, lo han hecho también desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es necesario seguir presionando, es necesario levantar nuestras voces, de cada uno de los cubanos que nos están escuchando, de cada uno de los no cubanos que nos están escuchando. No puede ser que las autoridades cubanas tengan ninguna interacción pública sin que se les pregunte directamente por la libertad de cada uno de los detenidos desaparecidos del 11 de julio y de todos los presos políticos cubanos, también los que están en prisión política desde antes del 11 de julio, ¿no? Como Hamlet Labastida, como Michael Osorbo, como tantos otros, como Aymara Nieto, que lleva casi 3 años sin estar junto a sus hijas por una prisión política criminal que separa a las madres de las hijas, a los padres de los hijos, a los hermanos de las hermanas, y que en este momento en la isla tiene cientos de víctimas. Al menos 600 cubanos están en prisión política en este momento, y nunca en este camino por la libertad de Cuba, en un camino en el que estamos, y estemos seguros de eso, en un camino en el que estamos más cerca hoy de lo que estábamos ayer, de lo que estábamos el 10 de julio, estamos más cerca hoy
de lograr esa libertad, pero en ningún paso de este camino vamos a dejar atrás a nadie, ni vamos a dejar de exigir la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, de muchachos desconocidos, como Julián Mazzola, que su familia tampoco ha podido verlo nunca desde el 11 de julio, que en términos prácticos también ha estado desaparecido después de estar detenido y que a través de la abogada, que tampoco ha podido verlo, se supo que lo trasladaron a la Covadonga. Desde la prisión donde estaba fue trasladado a la Covadonga por estar positivo con COVID-19. El régimen cubano pone por diseño en peligro a los jóvenes cubanos, en contacto, los expone a condiciones en las que sabe que pueden fácilmente contraer un virus fatal o que puede tener consecuencias fatales como es el COVID-19, y esto le ha pasado a este joven valiente, a Julián Mazzola, que tiene 22 años y que desde el 11 de julio está detenido y desaparecido, ahora presuntamente en el hospital de la Covadonga con COVID-19. Por todos ellos hay que continuar levantando la voz y hay que continuar levantando la presión, y así sigue pasando incluso dentro de la isla. Hace esta semana se dieron a conocer los números registrados de la cantidad de protestas públicas que ocurrieron en el mes de agosto. Por supuesto, son menores que las que ocurrieron en el mes de julio, pero son las mayores de todo el año. Si sacamos al mes de julio y a la manifestación masiva, transversal, que ocurrió el día 11 de julio. Estamos hablando de casi 300 protestas en el mes de agosto, incluso después de todo el esfuerzo represivo que ha hecho Raúl Castro, que ha hecho López Calleja, que ha hecho Díaz-Canel, por llevar la represión y la militarización a la escala milimétrica, ¿no? Después de tener a las boinas rojas caminando por las urbes cubanas, por cada una de las ciudades cubanas, aún en medio de esas circunstancias, los cubanos siguen protestando, los cubanos siguen exigiendo la libertad, y justo por eso estamos hoy más cerca de tenerla, frente a un régimen mucho más vulnerable, frente a un Estado, por supuesto, secuestrado por un poder militar que hoy tiene todavía menos legitimidad ante la comunidad internacional. Ante los cubanos no la tuvo nunca, ¿no? Pero hoy tiene todavía menos legitimidad ante la comunidad internacional. Y yo quiero en este momento recordarles algunas de las palabras que mi padre escribía en su libro precisamente adelantando un momento como este, ¿no? Porque ya se veía, ¿no? Ya en el año 2011, ya los cubanos pensábamos así. Él decía, algo nuevo está brotando. Los cubanos aún temen al futuro y están escépticos, pero paradójicamente hay como un acuerdo nacional en el que esto no puede seguir así. Y debe cambiar radicalmente. Los cubanos no creen en esto y mucho menos creemos que esto tenga futuro. Y por supuesto, esto es la dictadura. Ya es hora de que los cubanos, que en definitiva deben y tienen que ser los únicos protagonistas del cambio, construyan ese camino. Construyan ese cómo y ese cuándo. Hemos hablado de 3 dimensiones relacionadas del cambio. La primera es la visión, es decir, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es el futuro inmediato? Ya sea mediano o corto plazo, y ese lo tenemos claro, ¿no? Los cubanos queremos un país donde sea posible prosperar con el fruto de tu trabajo, ¿no? Queremos una democracia, queremos escoger a nuestros representantes, queremos poder entrar y salir libremente del país, queremos construir el país que en libertad podemos construir. Y para eso también necesitamos un camino, decía mi padre, y decía, descrito sintéticamente, en el concepto de los derechos, camino y meta, ¿no?
Y el camino los cubanos lo hemos estado andando, ¿no? Y este 11 de julio hemos dado un salto en ese camino que pasa por la movilización ciudadana, ¿no? Que pasa por la lucha pacífica, no violenta, y que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y es el cambio de sistema, y es la transición democrática. Y por supuesto, el tercer elemento es el quién, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Y esos somos todos nosotros, somos todos los cubanos, los que viven dentro y los que viven fuera. El protagonista es el pueblo cubano. Y yo quiero leerles cómo termina mi papá este capítulo cuyo nombre sintetiza también la etapa en la que estamos viviendo los cubanos, ¿no? Mi papá titula este camino o este capítulo La esperanza. Y dice, repito, con permiso del lector, escribo esto con confianza y con convicción de que muy pronto el pueblo cubano estará ya en plena etapa a la que hemos llamado preliminar, que será sin duda la más emocionante y vibrante, porque es donde se rompen los cristales y las barreras de la pecera. Una etapa en la que se descubre la nueva vida y se siente plenamente esa libertad. La libertad de decir lo que piensan, la libertad que vivieron todos los cubanos el 11 de julio y que viven los cubanos que se atreven a vivir como piensan. La libertad que Dios nos da y nadie nos puede quitar. En definitiva, Cuba ya está en marcha por el camino de liberación. Si usted lee esto, mi padre lo escribió en el 2012, la primera mitad del 2012. Si usted lee esto dentro de algún tiempo, conozca cómo soñamos y la fe que tuvimos en la libertad cuando aún no éramos libres. Pero si todavía está a tiempo, ande con nosotros. Esa es la invitación que hacía mi padre a todos los que pudieran escucharlo, y especialmente a esos cubanos que todavía no están andando con nosotros, pero cada vez son más, cada vez somos más los que andamos, cada vez somos más los que andamos juntos por este camino que termina en el cambio de sistema, en la transición a la democracia, que termina donde empieza la Cuba nueva, la Cuba como la quería Martí, con todos y para el bien de todos los cubanos. Y una Cuba que en este momento todavía tiene que lidiar no solamente con la represión del régimen, sino también con la soberbia, con la ofuscación. En estos días, en esta semana, conocimos que, por ejemplo, el candidato vacunal Abdala no tiene el reconocimiento de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, que es una rama, la rama panamericana de la Organización Mundial de la Salud, no ha autorizado el uso de emergencia del candidato vacunal Abdala, y no se puede comprar a través del fondo rotatorio. O sea, el hecho es que ni tan siquiera la Organización Mundial de la Salud, ni tan siquiera la Organización Panamericana de la Salud, que recordemos, la Organización Panamericana de la Salud es la entidad que ha ayudado al régimen cubano a vender el trabajo de los médicos cubanos. O sea, la Organización Panamericana de la Salud tiene serias acusaciones de complicidad con el régimen cubano en tráfico de personas y en trabajo forzoso, en los que se incurre durante las misiones médicas, estas que el régimen cubano mantiene en tantos países de las Américas. Y ni tan siquiera esta entidad, que tiene un trato tan cercano con la dictadura cubana, ha podido autorizar el uso de emergencia del candidato vacunal Abdala de la dictadura, y por tanto no se puede comprar a través del fondo rotatorio. Por tanto, ni tan siquiera, y no es porque estas divisas fueran a llegar en ningún caso a los cubanos, pero ni tan siquiera pueden vender a través de la Organización Panamericana de la Salud esta sustancia
que han creado. La realidad, los hechos, más allá de lo que podamos pensar, ¿no? Más allá de nuestras opiniones, más allá incluso de nuestros deseos, los hechos son que la Organización Mundial de la Salud no ha dado licencia, no existe esa licencia todavía para esta sustancia con la cual se está inoculando a tantos y tantos cubanos dentro de la isla. Y los hechos son también que las muertes dentro de la isla continúan ocurriendo, ¿no? ¿Quién sabe cuántos cubanos están muriendo todos los días? Estimamos que son cientos los cubanos que mueren todos los días, al menos por los datos que se tuvieron sobre algunas provincias del país en los primeros días de agosto. Con lo cual, la decisión de la dictadura, primero de no importar vacunas extranjeras, después de no aceptar la ayuda que Naciones Unidas a través de COVAX ofrecía para entregar vacunas extranjeras y para poder comenzar el proceso de inmunización dentro de la isla. Y luego, recientemente, la ayuda que en vacunas ofrecía Estados Unidos también a través de COVAX para comenzar el proceso de inmunización con vacunas verificadas por la Organización Mundial de la Salud. La decisión repetida de Raúl Castro y de Díaz-Canel de no aceptar esas vacunas está causando la muerte de cientos de cubanos todos los días, y su candidato vacunal ni siquiera tiene licencia, ni siquiera lo pueden vender con sus amigos de la Organización Panamericana de la Salud. Continúan cubanos pagando con su vida los errores, la soberbia y el crimen de los dictadores cubanos. Esta semana hemos conocido del fallecimiento por COVID de Enrique Molina y también de Adalberto Álvarez, ambos referentes de la cultura cubana, del teatro, de la televisión y de la música cubana, del son cubano. En el caso de Adalberto Álvarez, para sus familiares, nuestras condolencias, nuestras oraciones. Y por supuesto, el títere de dictador Díaz-Canel, intentó desde su cuenta de Twitter hablar de estos dos lamentables fallecimientos, y muchos cubanos le respondieron en Twitter al dictador precisamente con las mismas palabras que Adalberto Álvarez escribía en su Facebook en ocasión de lo ocurrido el 11 de julio, ¿no? En ocasión, sobre todo, de la violencia desatada por el régimen cubano después del 11 de julio. Yo quisiera terminar nuestro programa de hoy leyéndoles las palabras que Adalberto le escribía a sus amigos, a sus compatriotas, las palabras que le dedicaba al pueblo cubano. Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente. Las calles de Cuba son de los cubanos. A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día. Y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos, porque eso es derecho de cada cual. Y más allá del pensamiento político, este derecho humano. Por eso, no puedo hacer menos que estar a su lado en momentos difíciles. Duele ver cómo entre cubanos nos agredimos verbal y físicamente. Duele ver las manoplas en las manos de la autoridad para agredir a personas indefensas. A los que me preguntan de qué lado estoy con el pueblo. Nos volvemos a encontrar.